Muy bien, jovencitos. Vamos a empezar a ver. El tema viene a ser termodinámica. ¿Ya? La termodinámica. La clase anterior vimos, por ejemplo, cómo es que se da los procesos térmicos cuando se tiene, por ejemplo, energía calorífica, ¿ya? Energía calorífica que se está suministrando, por ejemplo, a una sustancia y sufre un incremento de temperatura. Bueno, sufre pues una dilatación, etc. Entonces aquí, mira, ve, yo tengo aquí un sistema termodinámico donde voy a tener aquí calor. Calor, es una fuente de calor. Ya, un mechero, no sé, una caldera, por ejemplo. Este calor está incrementando la temperatura de una sustancia. Voy a aclarar un poquito aquí. Viene a ser vapor. Porque aquí hay agua, pues un vapor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el vapor? Incrementa su temperatura, se dilata y por lo tanto este vapor trata de salir de este ambiente cerrado. Trata de salir. Al tratar de salir, va por este conducto por aquí, llega por aquí a un cilindro y lo que hace es empujar a este pistón. Lo desliza, lo empuja a este pistón. Lo está empujando. Al empujar este pistón a esta rueda, la está moviendo en un sentido, mira, ve, horario. Al moverse esta rueda, aquí, ¿qué cosa tiene? Movimiento. Movimiento. Y si existe movimiento, existe trabajo, porque el trabajo viene a ser transmisión de movimiento. Se está moviendo y al moverse, hace girar, por ejemplo, esta ruedita de un generador y se produce pues electricidad. Bueno, ya. Ahora, ¿en qué consiste entonces la termodinámica, profe? ¿En qué consiste la termodinámica? A ver, ¿en qué consiste la termodinámica entonces? La termodinámica se encarga de estudiar los procesos de transformación, del calor en trabajo mecánico. Ya. De eso se encarga de estudiar la termodinámica, los procesos de transformación del calor en energía mecánica. Entonces, tengo por ejemplo aquí un esquema para ese proceso de transformación. Calor en trabajo. De eso se encarga la termodinámica, de estudiar estos procesos de transformación del calor en trabajo mecánico. ¿Ya? Ahora, para poder hacer esa transformación del calor en trabajo, no lo hace directamente. ¿Qué requiere? Aquí hay una caldera, hay vapor, se requiere de una sustancia, se conoce como sustancia de trabajo. El vapor es una sustancia de trabajo.
Si no hay sustancia de trabajo, no se podría realizar este proceso de transformación. Ok, profe. Ahora, esta sustancia de trabajo pueden ser líquidos, pueden ser combustibles, pueden ser lo que se conoce como gases ideales. Gases ideales. En nuestro caso vamos a trabajar con gases ideales. ¿Y por qué se dice ideal? Porque cumplen ciertos requisitos para considerarlos como tal. Recuerda bien entonces, la termodinámica estudia los procesos de transformación del calor en energía mecánica. Y para que esto pueda darse, se requiere de una sustancia de trabajo como medio de transformación. Y la sustancia de trabajo pueden ser líquidos, combustibles o gases ideales. ¿Qué característica tiene un gas ideal? Vamos por aquí, mira. Gas ideal. Por ejemplo, yo tengo un gas contenido dentro de un recipiente, como el que vemos aquí, donde las moléculas están moviéndose a determinada rapidez. Estas moléculas deben tener baja densidad. No existen fuerzas de atracción o repulsión entre sus moléculas. No existe un colapso entre moléculas ni cambios en su naturaleza física, o sea, cambios de fase. Estas moléculas no van a suceder eso. Las moléculas ocupan siempre el mismo volumen a las mismas condiciones de presión y temperatura. La energía cinética de estas moléculas es directamente proporcional a la temperatura. Las colisiones de las moléculas que lo componen entre sí con las paredes del recipiente son de tipo elástico. Bien. Entonces, esto es lo que ocurre para que sea considerado como un gas ideal. ¿Ya? Para que sea un gas ideal. Muy bien, jovencitos. Entonces, internamente, estas moléculas tienen un movimiento se están moviendo a gran velocidad internamente en todas las direcciones y sentidos. Entonces, aquí tenemos un movimiento molecular. Y si hay movimiento, habrá energía. Este gas contenido dentro de este recipiente, señores, entonces, ¿qué cosa tiene? Energía interna. Hablamos entonces de la energía interna. Energía interna. Ya, interna. Una energía interna U. Ya, ahí está. Tenemos la energía interna del gas contenido dentro del recipiente. Ya. Entonces aquí, mira, ve, como tenemos energía interna, ¿de qué depende esa energía interna? Vamos a colocar aquí. La energía interna depende del tipo de gas entre 2 multiplicado por el número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Estos elementos me definen la energía interna de un gas. ¿De acuerdo? Donde I viene a ser el tipo de gas. Se habla del número de grados de libertad. Si I vale 3, se trata de un gas monoatómico. Monoatómico. Tienes, por ejemplo, al helio, al neón, ¿no? Si I vale 5, estamos hablando de un gas diatómico. Diatómico. Muy bien. Y si el número de grados de libertad
es igual a 6, nos estamos refiriendo a un gas poliatómico. Poliatómico, ¿ya? Gas poliatómico. Muy bien. Esto es lo que tenemos. N, ¿qué viene a ser? El número de moles. N viene a ser el número de moles que tiene un gas ideal. R viene a ser la constante de los gases y viene a ser 8,31 multiplicado por unidades Joule dividido entre mol Kelvin. Mol Kelvin. Esa es la constante de los gases. Recuerda que aquí la energía depende de la temperatura. La energía depende de la temperatura. Entonces, puedo colocar aquí, a ver, ojo con esto. Si la variación de la temperatura es igual a 0, o sea, si no hay variación de temperatura, entonces no hay variación de energía. La variación de la energía viene a ser 0. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque la variación de la energía depende de la variación de la temperatura. Si no aumenta, si no cambia la temperatura, la energía tampoco cambia. Tampoco cambia. Listo. Siguiente punto. Las variables de estado. ¿Qué vienen a ser las variables de estado? Son magnitudes que se emplean para describir el estado de un sistema termodinámico. Yo tengo aquí un gas ideal que tiene una determinada presión, una temperatura y un volumen. Mira, suponiendo que el gas contenido en este recipiente tiene una presión, a ver, voy a colocar aquí, una presión 1 de 5 pascales, tiene una temperatura, por ejemplo, de 380 Kelvin y ocupa un volumen, por ejemplo, de 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Obviamente una masa. Entonces, estos tres elementos me determinan el estado termodinámico. O sea, ¿cuál es el estado que tiene este gas? 5 pascales, 380 Kelvin y 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ese es el estado que tiene el gas. Entonces, puedo decir que este gas en este recipiente se encuentra en un estado 1. Estado 1. Pero, a ver, mira, ve. Yo voy a comprimir el gas, voy a poner otra pesa más aquí encima y el gas se comprime. Ojo que los gases son fluidos compresibles, más no los líquidos. Entonces, al comprimirse, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Mira, está comprimido el gas. En este punto, por ejemplo, como está más pequeñito el espacio, aumenta la presión. Por ejemplo, la presión aquí sería, pues, no sé, vamos a poner, a ver, 8 pascales. En ese punto, tenemos, por ejemplo, otra temperatura. Como la agitación molecular es mayor, por ejemplo, 420 Kelvin. Y el volumen ha disminuido. Por ejemplo, ya no es 2. Por ejemplo, el volumen es 1,5 por 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos. Entonces, el gas pasó a otro estado, ¿ve? A otro estado. Chicos, el cambio de un estado a otro estado se denomina proceso. El cambio de un estado a otro se conoce como proceso. Proceso termodinámico. Recuérdate, ¿eh? El proceso viene a ser el cambio de un estado a otro estado. Ya.
de un estado a otro estado. Listo. Estas son lo que se conoce como las variables de estado. Entonces, el estado termodinámico viene a ser una función de la presión, del volumen y de la temperatura. De aquí podemos despejar una ecuación llamada ecuación de estado termodinámico. Presión por volumen dividido entre la temperatura es una constante y la constante viene a ser el número de moles multiplicado por la constante de los gases ideales. Esta es la ecuación de estado. Lo que en química hablabas del pavito ratón, ¿no? Yo lo pongo al revés. Listo. Allí tienes entonces la ecuación de estado de un gas. Recuérdate esta ecuación de estado. Ya. Ya, esto quiero explicarlo aquí luego de la primera ley. O sea, al aplicar la primera ley. A ver, pero vamos aquí. Tenemos 4 procesos termodinámicos. Primero, isobárico. Mira, en un gráfico presión, volumen, el proceso isobárico viene a darse aquí. La presión es constante. Presión constante. ¿Ya? Y si la presión es constante, aquí vamos a tener debajo de esta gráfica, vamos a tener un área. Mira, a ver. Allí vamos a encontrar un área. Aquí. Donde el área viene a ser el trabajo. ¿De acuerdo? Proceso isócoro. Presión, volumen. El gas pasa de un estado a otro a través de este proceso. Pero como vemos este proceso, el volumen es constante. Aquí no hay área. Volumen constante. Como no hay área aquí, el trabajo viene a ser 0. Recuerda que en un proceso isócoro o isocórico, el trabajo viene a ser 0. No te olvides. Isotérmico. Aquí está el proceso isotérmico. En todo proceso isotérmico, la temperatura es constante. Entonces, si la temperatura es constante, la variación de la energía viene a ser 0. Porque te había dicho que la variación de la energía depende de la variación de la temperatura. Y si no hay variación de temperatura, no hay variación de energía. Y por último tienes al proceso adiabático, donde el calor viene a ser 0. ¿Ya? El gas pasa de un estado a otro. Entonces, un proceso adiabático no recibe, en un proceso adiabático el gas no recibe ni libera energía calorífica. Finalmente tenemos un proceso cíclico. Siempre en un gráfico, presión, volumen. Aquí hay un ciclo termodinámico. Si el ciclo viene a ser
horario o antihorario, tiene sus características el trabajo. Si viene a ser antihorario, trabajo negativo, y trabajo positivo si viene a ser horario. Pero el trabajo en este caso viene a ser el área. Trabajo es igual al área. ¿Ya? Esto para un proceso termodinámico o procesos, una secuencia de procesos cíclicos, ¿ya? Que puede ser horario o también en forma antihoraria, ¿ya? Horario o antihorario. Muy bien. Entonces, con esto llegamos a la conclusión de la existencia de una primera ley llamada primera ley de la termodinámica, ¿ya? La primera ley de la termodinámica, vamos a darnos cuenta, a ver. A ver, ¿cómo planteamos entonces aquí cuando me hablan de la primera ley de la termodinámica? La primera ley de la termodinámica está basada en el principio de conservación de la energía, ¿ya? Entonces, mira, primera ley de la termodinámica. Esta primera ley nos habla del principio de conservación. Aquí hablamos de la conservación de la energía, ¿ya? Conservación de la energía. De la energía. ¿Ya? En este lineamiento se basa la primera ley. ¿Ya? La primera ley de la termodinámica. ¿Y qué nos dice? Mira. Calor, trabajo, variación de energía. Calor, trabajo, variación de energía. En este caso, la primera ley de la termodinámica te dice que el calor viene a ser el trabajo más la variación de la energía. Esta es la primera ley de la termodinámica. ¿Qué te parece? Ahora, como hay una primera ley, también habrá pues una segunda ley. Y hablemos de esa segunda ley. Mira, segunda ley de la termodinámica. A diferencia de la primera ley, que es una fórmula, aquí son enunciados. La segunda ley de la termodinámica nos dice, a ver, que si tenemos una máquina térmica, este es el esquema de una máquina térmica, ojo, donde la máquina está aquí, realiza un trabajo, aquí hay un trabajo realizado por la máquina, pero para que realice trabajo necesitamos que a la máquina ingrese calor. Entonces aquí hay un calor que ingresa a la máquina realiza trabajo y expulsa calor, libera energía. Pero ¿de dónde proviene este calor que está ingresando? Proviene de una caldera, de un foco caliente que tiene alta temperatura. Alta temperatura. ¿Hacia dónde se va? A un sumidero, a un condensador que tiene baja temperatura. Entonces, este es el esquema simplificado de una máquina térmica. Suponiendo que el calor que entra a la máquina viene a ser, por ejemplo, el calor que entra a la máquina es de 100 joules. El trabajo realizado por la máquina, por ejemplo, solamente es 70 joules. Entonces, ¿cuánto estaría expulsando? La diferencia. 30 joules. Entonces, en función a estos valores,
nosotros podemos tener la eficiencia o el rendimiento de una máquina térmica. Entonces hablamos aquí de la eficiencia. Eficiencia. ¿Ya? La eficiencia, o también llamado rendimiento de una máquina térmica. ¿Ya? Aquí está la eficiencia entonces. A ver, eficiencia de una máquina térmica. Bien, la eficiencia viene a ser igual al trabajo realizado por la máquina, trabajo, dividido entre el calor que entra, el calor que ingresa a la máquina. Si queremos lo podemos dejar así, o si no también puedes multiplicar aquí, multiplicado por el 100%, ya para darle valores porcentuales. Esta viene a ser la eficiencia de una máquina térmica, ¿de acuerdo? Ahora chicos, aquí, ojo con esto. Te decía que la segunda ley es enunciado. Entonces, ¿qué nos dice? A ver aquí. No existe máquina térmica %100% eficiente. Ojo, no existe una máquina que sea 100% eficiente. No la hay. Esto es un enunciado para la segunda ley de la termodinámica. No existe máquina que sea 100% eficiente. A diferencia de la primera ley, era una fórmula, ¿no? Aquí no, aquí es un enunciado. Jovencitos, pregunta número 1. Identifica la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, solución. Primera proposición. Si se incrementa la temperatura de un gas ideal, necesariamente aumenta su energía interna. ¿Qué habíamos mencionado? Que el incremento de la energía igual a I medios multiplicado por el número de moles por la constante de los gases por el incremento de la temperatura. Entonces aquí, ¿qué habíamos mencionado? ¿Qué habíamos visto? De que este incremento de temperatura genera un incremento de la energía. Entonces, hay una relación directa. Por lo tanto, la primera proposición es verdadera. Segunda proposición. Segunda proposición. En todo proceso, o perdón, dice, la primera ley de la termodinámica es una expresión de la conservación de energía. Acabamos de escribir, ¿no? Conservación de energía. Tercera proposición. Tercera propo. En todo movimiento termodinámico, el calor ganado por el gas origina que el gas realice trabajo. En todo proceso, aquí va a ser falso. Falso. ¿Por qué? ¿Por qué es falso?
Habíamos mencionado que en el proceso, ¿qué proceso era? Isocórico. En el proceso isocórico, el trabajo es igual a 0. Entonces, no en todo proceso. Verdadero, verdadero, falsa la siguiente o la última proposición. Pregunta número 2. Un sistema termodinámico pierde 100 calorías. Determina la variación de su energía interna si el sistema desarrolló 118 joules de calor. Recordemos algo importante aquí, de que una caloría podemos convertirlo a unidades joule. Un joule podemos convertir a unidades caloría. Una caloría equivale a 4,18 joules. Un joule equivale a 0,24 calorías. Entonces, para resolver este ejercicio, nos vamos a remitir a la primera ley de la termodinámica. ¿Ya? Primera ley de la termodinámica. ¿Qué nos dice la primera ley? Calor igual trabajo más variación de la energía. Aquí tienes la primera ley de la termodinámica. Ahora, reemplacemos los datos. A ver, calor, mira. Dice que pierde 100 calorías. O sea, si pierde, negativo, menos 100 calorías. Ojo que este menos, estoy considerando porque pierde. Si gana o si absorbe, sería positivo. Pierde, negativo. Menos, igual. Trabajo. ¿Cuánto es el trabajo? Dice que el sistema desarrolla un trabajo de 118 joules. 118 joules. Más la variación de la energía. El delta U. Muy bien, jovencitos. Aquí yo no puedo restar pues caloría con joule. O bien todo caloría o bien todo joule. Pero en mis claves están, bueno, si el primero es joule, todos son joules. Entonces debo llevarlo solamente a joules. Estas 100 calorías la voy a convertir en joules. Entonces yo tengo aquí menos 100 calorías, pero una caloría equivale a 4,18 joules. Lo multiplico entonces por 4,18. Al multiplicar por este valor, ya estaríamos teniendo en unidades joule. Igual a 118 joules más la variación de su energía. ¿Listo? Tengo aquí entonces menos 418 joules. Igual, ¿cuánto? 118 joules. Más la variación de la energía. Chicas y chicos, variación de la energía va a pasar a restar, ¿verdad? Sería entonces menos 118 menos 418 menos 536 joules. Menos 536 joules. ¿Listo? Aquí está entonces la respuesta. ¿Ve?
menos 536 joules. Pregunta número 3. Pregunta número 3. Un sistema termodinámico cerrado recibe 840 calorías, realizando un trabajo de 3000 joules. ¿Cuál es la variación de su energía interna? Todo está en calorías. Muy bien. Primera ley de la termodinámica. Primera ley de la termodinámica. Calor igual trabajo más variación de la energía. Primera ley de la termodinámica. Ahora, a ver, ¿cuánto viene a ser el calor? 840 calorías. Muy bien. Recibe, si recibe es positivo. 840 calorías. Igual. Trabajo. ¿Cuánto viene a ser el trabajo? 3000 joules. Voy a poner aquí 3000 joules. Pero habíamos mencionado que un joule equivale a 0,24 calorías. Multiplicando entonces los 3000 por 0,24. Profesor, Entonces, sí, dime. y lo que dice en la pregunta, una caloría 4,2 joules. Al revés, pues. Al Tú revés, divide, a ver, 1 entre 4,2. Te va a salir 0,24. Ay, Claro. Más variación de energía interna. Variación de energía. Listo, profe. Ya está. Ese es mi planteamiento. Y ahora entonces. Y ahora. 840. Y mira, todo va a estar en calorías, ¿no? 3000 por 0,24 tienes 720 calorías. Más variación de la energía interna. 840 menos 720, profe, me sale 120. Ajá. 120 calorías. Igual a la variación de la energía interna. ¿Qué tal la resolución? Bacán, ¿sí o no? Sí, ¿a cómo no vas a aprender ya? Pues? ¿Sí o no? Primera ley de la termodinámica. Lo único que hay que saber si el calor se recibe o se emite, si es positivo o negativo. Y la conversión y listo, ¿sí o no? ¿Ya? Muy bien. Seguimos, profe. Ya seguimos. Número 4. A ver, un gas ideal evoluciona isobáricamente desde un estado 1 hasta un estado 2. Si recibe 100 kilojoules, determina la variación de su energía interna. A ver, jovencitos. Aquí en este problemita vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Mira, a ver. El proceso es isobárico. ¿Ya? El proceso es isobárico. Cabe resaltar que en un proceso isobárico, la presión es constante. Entonces, vamos a hacer un pequeño gráfico de este proceso. El gráfico tiene que estar en función a la presión y al volumen, ¿ya? Muy bien. Dice que el gas evoluciona del estado 1
Presión 1, 10 a la 4 pascales. Entonces aquí existe, dice, una presión. 10 elevado a la 4. Entonces, la presión está expresándose en pascales. El volumen, metros cúbicos. Ya. Entonces, dice que el volumen 1 es 2 metros cúbicos, ¿ve? Volumen 1, 2 metros cúbicos. Ya. Entonces, aquí, volumen 1, aquí estaría. 2 metros cúbicos, ¿no? 2 metros cúbicos. En este punto, estoy encontrando el estado 1 del gas. Dice hasta un estado 2. Hasta un estado 2, donde el volumen es 8. Ya. Aquí hay un estado, entonces 2, donde el volumen es 8. Aquí tendríamos el estado 2. Pero me dice el enunciado que el proceso es isobárico. Ya. Isobárico. Mira, mira. En un proceso isobárico, este es el gráfico. La presión de 10 a la cuarta es constante en este proceso. Aquí está el proceso isobárico. Y tienes el proceso isobárico. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más sigue? A ver. ¿Qué más sigue entonces aquí en este proceso? A ver. ¿Qué más podríamos mencionar aquí? ¿Aquí hay un trabajo o no? Claro, hay un trabajo, hay un área. Aquí hay un área. Entonces, profesor, donde hay área, hay trabajo. Ya, muy bien. Aquí tenemos entonces el trabajo en el proceso isobárico. Voy a ponerle con el mismo colorcito aquí. Trabajo. El trabajo va a ser el área de esta figura. ¿Ya? Entonces, vamos a sombrear esa parte. Para que cuando tomes una capturita también se vea chévere. Ya, mira, ahí está el trabajo en el proceso isobárico. ¿Y cómo determinas este trabajo? A ver, vamos a generalizar. Mira, mira. De 2 a 8 y un incremento del volumen. A esto conocemos como incremento del volumen. Esto sería la base multiplicado por altura, ¿sí o no? Base por altura es el área de este rectángulo. Y la altura, aquí tienes 10 a la cuarta. Eso es presión constante. Tienes la presión constante. ¿Por qué? Porque en un proceso aquí isobárico, hemos mencionado que la presión es constante. Ahí está. Entonces, el trabajo en un proceso isobárico viene a ser base por altura. Delta V por P. Si nos ordenamos, presión por delta V. Mira, ve. En un proceso isobárico así determinas el trabajo. Ya, así determinas el trabajo con esta ecuación. ¿Ve? Aquí está. Vamos a encerrar aquí esta ecuación en un cuadrito. Allí tienes entonces, mira, la presión, variación de volumen. Muy bien. Entonces, como ya sabes determinar esto, en el proceso isobárico también tenemos otro dato importante en todo proceso isobárico. Recuerda la ecuación de estado. Teníamos que la presión multiplicado por el volumen es igual al número de moles constante de los gases por la temperatura constante. Esta era la ecuación de los gases.
Entonces digo aquí algo pequeñito. De esta ecuación, si nosotros incrementamos la temperatura, aquí también va a incrementarse algo. O se incrementa la presión o se incrementa el volumen. Entonces puedo tener aquí, mira, ve, presión por, voy a incrementar el volumen. Vamos a incrementar el volumen. El número de moles no cambia, la temperatura no cambia, pero sí la temperatura. Hay una variación, o sea, cuando hay variación de volumen, habrá variación de temperatura. Ojo que aquí tengo otra forma para poder determinar el trabajo también en un proceso isobárico. Proceso isobárico, mira, mira, los dos. Ahora, esto es trabajo también. Entonces, depende del problema. El problema muchas veces se ajusta a esta forma o a esta forma. Entonces, en mi enunciado, ¿qué me dice? A ver, voy a utilizar la primera ley de la termodinámica, profe. Dice, determina su variación de energía. Muy bien, yo tengo aquí la cantidad de calor igual al trabajo más la variación de la energía. Variación de la energía. ¿Ya? Esta es la primera ley de la termodinámica. Listo. Reemplacemos los datos, profe. Calor, mira el enunciado. ¿Qué te dice? Recibe 100 kilojoules. 100 kilojoules. Ahí está. Eso es lo que está recibiendo. Entonces, el calor es positivo. 100 kilojoules. Igual. Trabajo. ¿Cuánto es el trabajo? Presión por variación de volumen. Presión. Voy a poner aquí, a ver, con su mismo color. Presión multiplicado por la variación del volumen. Ya. Más la variación de tu energía interna. Listo. Tengo entonces aquí 100 kilojoules. Mira. 100 kilojoules. Igual. La presión. ¿Cuánto es la presión constante? Mira, mira. 10 a la cuarta. 10 a la cuarta. Entonces escribo aquí 10 elevado a la cuarta. Variación de volumen. De 2 a 8, ¿en cuánto ha variado? En 6, ¿verdad? En 6. Muy bien. Ya está. Más la variación de la energía. Listo, profe. Resuelvo esto y ya está. Muy bien. 100 kilojoules igual 10 a la cuarta por 6 equivale a 60,000. Y 60,000 viene a ser 60 kilojoules más la variación de la energía. Profesor, la variación de la energía me sale 100 menos 60, 40 kilojoules. 40 kilojoules me salió, profe. Eres un tigre, eres un trome, eres un campeón. Mira, 40 kilojoules. ¿Qué te pareció la solución del problema con el proceso isobárico? Con el proceso isobárico. Podemos tener un proceso isocórico también. Entonces, aquí por ser este proceso, estamos explicándolo, lo estoy haciendo en forma gráfica también. Pero más adelante vamos a utilizar ya de manera directa. Ojo con eso. Pregunta número 5. A ver, un gas ideal. A ver, un gas ideal, jóvenes estudiantes, futuro del Perú. Ay, 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 el futuro. Vamos a ver. Dice, un gas ideal se expande. Solución. Vamos a solucionar, a ver, este problemita. Me dice, un gas ideal se expande isobáricamente. Nuevamente tengo aquí proceso isobárico. Se expande, me dice, isobáricamente, ¿ya? Isobáricamente.
De 100 a 1500 centímetros cúbicos. Ya se expande. 1 centímetro cúbico es 10 a la menos 6 metros cúbicos. Ya, quiere decir aquí que se tiene pues un volumen inicial de 100 centímetros cúbicos. Tendrás un volumen final ¿de cuánto? De 1500. 1500 centímetros cúbicos. Ya. Entonces aquí tenemos un incremento del volumen. De 100 a 1500. 1400 centímetros cúbicos. Pero lo voy a llevar aquí. El incremento de volumen lo voy a llevar a metros cúbicos. ¿Y por cuánto lo multiplico? Por 10 a la menos 6. Muy bien. Por 10 elevado a la menos 6. ¿Listo? Por 10 a la menos 6. Ya, pero a ver, 10 a la menos 6 me va a salir mucho más pequeñito todavía. No puede ser. Entonces, esto te quiero explicar por qué razón le estoy cambiando el signo. Mira, ve. Un metro equivale a 100 centímetros. 10 al cubo, perdón, 10 al cuadrado, centímetros sería aquí. 10 al cuadrado, centímetros. 100 centímetros, ¿no? Pero si elevamos al cubo, también elevamos al cubo. Sería 10 a la sexta centímetros cúbicos. Tendría que ser positivo, ¿sí o no? Ahora, hago el cambio, ¿no? Para poder expresarlo en unidades metros cúbicos. Entonces, yo puedo decir aquí que un centímetro cúbico equivale a 10 a la menos 6 metros cúbicos. Por eso estamos multiplicando por este valor. Entonces, aquí vamos a tener 14 multiplicado por 10 elevado a la menos 4 metros cúbicos. Esto es la variación de volumen. Ya, ahora, mira, ve, la presión es de 10 a la 5. Quiere decir que la presión es constante porque es un proceso isobárico. Y la presión constante equivale a 10, 5 newtons por unidad de metro. Por lo tanto, recuerda que en un proceso isobárico, el trabajo venía a ser, ¿qué cosa? La presión constante multiplicado por la variación del volumen, ¿sí o no? Entonces, el trabajo en un proceso isobárico, en este proceso voy a tener aquí 10 a la quinta, multiplicado por la variación del volumen. Aquí está la variación de volumen que acabamos de calcular, ¿sí? Tienes entonces 14 por 10 elevado a la menos 4, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos el trabajo, ¿a cuánto va a ser igual? A ver, tienes aquí 14 por 10 a la quinta por 10 a la menos 4, profe, 140. ¿Sí o no? 140 vamos a tener. 140 joules. Ya. La primera ley de la termodinámica, nuevamente estamos utilizando, mira, calor igual al trabajo más la variación de la energía. Esto es tu ley. Entonces, ¿cuánto calor se le está entregando?
se le entregan 75 joules. 75 joules. Se le está entregando, entonces es positivo. 75 joules. Trabajo, 140. 140 más la variación de la energía. Entonces, profe, la variación de la energía me debería salir, a ver, me debería salir, ¿cuánto? 65, ¿no? Negativo, menos 65 joules. Debería ser 6, ¿ya? Debería ser 65. ¿Y el negativo qué significa? Que está disminuyendo. Hay una variación de la energía en esa cantidad, ¿ya? Entonces, vamos a cambiar ahí, debería ser 65. Estamos hallando el módulo nada más. El módulo de la energía. Pregunta número 6. A ver, rapidito por aquí. Número 6. Me dice, para poder calentar un gas, para poder calentar cierta cantidad de gas, de 20 hasta los 100, 20 hasta los 100 grados Celsius, se requieren 400 calorías. Ya. ¿Cuánto calor se requiere? $400 calorías. Siempre que su volumen permanezca constante, ojo aquí, volumen constante, entonces el trabajo cero. Quiere decir que se trata de un proceso isocórico. En la teoría también lo hemos visto. Isocórico. Entonces, si es un proceso isocórico, no hay trabajo. Y entonces, ¿qué me dice la primera ley? Que el calor viene a ser el trabajo más la variación de la energía. Esta es la primera ley de la termodinámica. Sin embargo, el trabajo viene a ser cero. Cero. Entonces, la primera ley sería solamente calor. 400 calorías igual a la variación de la energía. Me piden determinar en cuánto aumenta su energía en este proceso. En 400 calorías. Muy bien. Pregunta número 7. A ver. En un proceso isobárico, 2 moles de un gas monoatómico, ya, mírame, 2 moles quiere decir N es igual a 2 y es igual a 3. ¿Por qué, profesor? Porque se trata de un gas monoatómico. Monoatómico. Recibe, mira cuánto calor está recibiendo. Estoy extrayendo los datos nada más aquí. Si recibe es positivo. 831 joules de calor. Determina el incremento de temperatura del sistema. Ay, ay, ay. Incremento de temperatura del sistema. Muy bien. No sabemos cuánto vale. Pero sí, vamos a hacer lo siguiente. Se trata de un proceso, mira, proceso isobárico. Es un proceso isobárico. En un proceso isobárico, jóvenes estudiantes, que habíamos mencionado que el trabajo podíamos determinar como presión constante, variación del volumen. O también podríamos determinar como, había otra forma, ¿no? Como el número de moles constante de los gases, variación de la temperatura. Cualquiera de ellos. Ya, esto para un proceso isobárico.
En un proceso isobárico podíamos utilizar cualquiera de las dos ecuaciones. Muy bien. Entonces, aplicando la primera ley de la termodinámica, ya. Además vamos a tener aquí, mira, voy a escribirlo aquí, el incremento de la energía. ¿Cómo se calculaba? I medios, número de moles, constante de los gases, variación de la temperatura. Entonces, de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, nuevamente aquí tengo calor, trabajo, más variación de la energía. Esta es la primera ley. Tengo entonces, a ver, calor. ¿Cuánto calor se le está dando? 831. Muy bien. Tengo 831 joules. Esto es igual al trabajo. Mira cómo está el trabajo aquí. N, voy a utilizar esta de aquí. Número de moles, constante de los gases por el incremento de temperatura. Más el incremento de energía. Mira el incremento de energía. Y medios, pero I vale 3. Entonces tendrías aquí 3 medios N, R, delta T. Tengo por aquí entonces 831 igual. A ver, ¿cuánto tendrías aquí? Si sumamos estas dos cantidades, voy a tener 5 medios N, R, delta T. ¿Listo? Seguimos a ver, 831 joules va a ser igual a 5 medios. Número de moles, ¿cuánto vale? 2 multiplicado por 2 por R. ¿Cuánto vale R? La constante de los gases te decía 8,31 joules mol Kelvin por el incremento de temperatura. Resuelvo esta operación que es la parte matemática y tendrías el incremento de temperatura. Como puedes ver, 2 y 2 podemos simplificar. Entonces, el incremento de la temperatura, ¿a cuánto va a ser igual? 831 entre 8,31 sería igual a 100 entre 5, 20. 20 unidades Kelvin. Ejercicio número 8. A ver, preguntita número 8. Aquí hay un gráfico. A ver. Ya, a ver. Me dice aquí, voy a aclarar un poquito aquí, a ver el gráfico, ¿ya? Está muy pequeñito. Tenemos un gráfico presión, volumen, ¿ya? Y tenemos asimismo los respectivos procesos. A ver. Por aquí está así. Y la cosa está por aquí así. Yo lo voy a aclarar aquí con otro colorcito. Mira, tengo un proceso inicialmente. Voy a tener otro proceso. A ver, aquí le voy a ponerle así. Otro proceso. Listo. Entonces, el proceso de A a B y luego de B a C. Mira que aquí tienes 20 metros cúbicos, 60 metros cúbicos, 4 y tienes la presión 1. Muy bien. Dice, sabiendo que el trabajo realizado por el proceso
por el gas en el proceso ABC. Entonces voy a especificar aquí. El trabajo en el proceso ABC es igual a 500 joules. Mira, el trabajo en el proceso ABC me dice que es 500 joules. Ya, mira, mira. Este trabajo lo vamos a separar, mira. ¿Se puede hacer esto? Sí. Trabajo de ABC igual. Mira, mira lo que voy a hacer. Trabajo en el proceso AB más el trabajo en el proceso BC. BC. ¿Eso se puede hacer? Sí se puede hacer. Ya, el trabajo en el proceso ABC. Mira, mira. El trabajo en el proceso AB. A ver, vamos aquí. En el proceso AB, ¿qué tipo de proceso viene a ser? Isocórico, ¿sí o no? Isocórico. Y en un proceso isocórico cuyo volumen es constante, ¿cuánto es el trabajo? ¿Cero, sí o no? Ya. Entonces el trabajo en el proceso AB viene a ser 0. ¿Por qué? Porque es isocórico. Donde no hay variación de temperatura, pero variación de volumen, no hay trabajo. Ya, profe. Entonces, ¿te quedas solamente con el trabajo en el proceso de B a C? Claro que sí. Trabajo en el proceso B a C. Voy a ponerle verdecito porque ahí es donde voy a determinar ese trabajo. Pero el proceso BC, profe, viene a ser isobárico. Isobárico. ¿Por qué? Porque la presión 1 es constante. Qué chévere. Entonces yo tengo aquí trabajo en el proceso ABC. 0 más trabajo en el proceso BC, en el proceso de BAC, en el proceso isobárico. ¿Qué es lo que tenemos aquí? A ver, ¿cómo es en un proceso isobárico? Hemos visto dos ejercicios anteriores. Presión constante multiplicado por la variación del volumen. Eso es en un proceso isobárico, ¿sí o no? Listo, profe. Ya, muy bien. ABC. Trabajo ABC. ABC. Igual, ¿cuánto es la presión constante aquí? P1, profe. Muy bien. P1. Variación del volumen. Caray. La variación de volumen está por aquí. Muy bien, jovencitos. A ver, mira, aquí tienes la variación del volumen. Volumen. A ver, nóteme lo que es computadora. Ya, aquí tienes la variación del volumen. De 20 a 60, 40. Ya, listo. Aquí tienes entonces por 40. Ya está, pues. ¿Cuánto es el trabajo en el proceso ABC? 500. Aquí tienes 500. 500. Esto es igual a la presión en 1 multiplicado por 40. Multiplicado por 40. ¿Listo? Entonces, ahí está la presión 1 finalmente. Eso es lo que estoy buscando, pues, ¿no? Mira, la presión 1. 12,5 pascales. 12,5 pascales. Ahí está la presión en 1. Entonces, mira, ve, cada proceso lo estamos explicando, cuándo es isobárico, cuándo es isocórico, hay otra forma también de trabajar con el proceso isobárico. Podemos separar, por ejemplo, cuando son varios estados, ¿no? Por ejemplo, ABC, estamos separando ABC. Se puede hacer eso. Siguiente ejercicio. En el caso cíclico, ya, aquí hay un caso cíclico mostrado. Determine el trabajo neto. A ver, mis campeones, vamos a calcular aquí. A ver, solución. Solución a este problemita. Mira, explicándote bien chévere. Cíclico, hay un ciclo aquí. Y tienes que darte cuenta si el ciclo después viene a ser horario o antihorario, ¿no? Entonces, a ver, está muy chiquito el gráfico, profe, ya te voy a dibujar aquí. Al toque nomás. Tienes presión, volumen, ¿sí? Si hay alguna duda, me preguntan. Ya. Entonces tenemos por aquí para este proceso. Ya más o menos está de esta forma.
Entonces, este proceso cíclico vamos a tener por aquí. A ver, mira cómo se está dando. Por aquí y luego, ya, está así. Aquí está el proceso. ¿Listo? Ahí es. ¿Cómo? Ya. Entonces tengo por aquí de 2, 4, 20, 50. Ya. Profe, yo veo allí un área. Estás viendo bien. Hay un área es un ciclo. Aquí tienes un área. Quiere decir que aquí hay un trabajo. Como el ciclo viene a ser antihorario, mira, antihorario, negativo, trabajo negativo. Listo, determina el trabajo neto. Es el trabajo del ciclo, pues. Es el trabajo del ciclo. Por lo tanto, aquí el trabajo va a ser el área. Área. Listo. ¿Cuánto sería el trabajo? Negativo, ¿no? Antihorario. A ver. Es un triangulito, base por altura. ¿Cuánto es la base? De 2 a 4 sería 2. 2. Multiplicado por la altura. ¿Cuánto es esta altura aquí? De 20 a 50, 30. Base por altura dividido entre 2. Triángulo, ¿no? O sea, tú eres más trome ya que yo, pues, en matemáticas, en geometría. ¿Cuánto tienes entonces? Menos 30 joules. Aquí está el trabajito. Ahí está el trabajo en el proceso cíclico, antihorario. Si fuese horario, tendría que ser, pues, positivo. Muy bien. Ejercicio número 9. Pasamos a ver. Sí, dime. ¿Siempre llega a ser cerrada? Claro, si es un ciclo, es cerrado, pues. Siempre, siempre. Ya, profesor. Ya. Si tengo, por ejemplo, comienzo, por ejemplo, desde un punto 1, llego a través de un proceso a un estado 2, de un estado 2 pasamos, por ejemplo, a través de este proceso a un estado 3, hasta allí no hay un ciclo. Para que sea un ciclo, tiene que regresar al estado 1. Ahí se está dando un ciclo. En un ciclo, aquí algo importante, en un ciclo, la variación de la energía es 0. En un ciclo cerrado, no varía la energía. Porque mira, si la energía comienza del estado 1, pasa al estado 2, habrá un aumento, una variación de energía, y luego pasa al estado 3 con otra variación de energía, y vuelve otra vez al estado 1, vuelve a tener la misma energía inicial, entonces no hay variación de energía. Pero esto se da cuando se tiene un ciclo. ¿Ya? Ojo con eso. Vamos a poner aquí, ojito, ¿ya? No te olvides. Ahí vamos a poner, a ver. Ojito. Ya, ahí está mi monstruito, ¿ya? Ojito. Listo. Muy bien, continuamos entonces. Siguiente. Número 10. Un gas ideal está encerrado en el cilindro. Ahí está un cilindro, me dice, está encerrado el gas ideal en este cilindro. A ver, a ver. Solución. Bien. Si el cilindro que se muestra dice, bueno, vamos a agregar o vamos a transferirle 10 calorías en forma de calor. Y a la vez el ventilador desarrolla un trabajo de 5 joules sobre el gas. Determine la variación de la energía interna del gas. A ver. Nos da como dato una caloría equivalente a 4,2 joules. A ver.
Dice que al gas se le transfiere 10 calorías. Si le estamos transfiriendo la cantidad de calor ...10 calorías, pero positivo, porque le estamos transfiriendo. Profesor, mis claves están en joules. Entonces hay que convertirlo a joule, pues, ¿no? 10 calorías y lo multiplicamos por, mira, una caloría equivale a 4,2 joules. 4,2. Entonces, el calor es igual a 42 joules. Ese es el calor que le estamos transfiriendo. Ahora, el ventilador realiza un trabajo. Trabajo del ventilador. Mientras que dice el ventilador desarrolla un trabajo de 5 joules sobre el gas. Si se trata sobre el gas viene a ser negativo. 5 joules. Ya, cabe resaltar aquí esta parte. ¿Por qué estoy considerando negativo? Es sobre el sistema. ¿Ya? Le estoy brindando trabajo sobre el sistema. Pero si fuese el gas mismo que realiza trabajo, ese trabajo sería positivo. ¿Ya? ¿Listo? Me piden determinar la variación de la energía interna. Muy bien. Recuerda nuevamente. Calor, trabajo, variación de la energía. Primera ley de la termodinámica. Calor, 42 joules. Trabajo, menos 5 joules. Más la variación de la energía. Tienes aquí variación de la energía. 47 joules. Ahí está la variación de la energía interna. ¿Listo? Mira, tienes 47 joules. ¿Ya? Muchas veces interpretamos esto de que cuando es sobre un gas, mira, ve, voy a hacerte este pequeñito esquema aquí. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema termodinámico, y el sistema termodinámico se habla como el gas y el recipiente, tenemos un sistema termodinámico. Si desarrollamos trabajo sobre el sistema, mira, sobre el sistema, ese trabajo es negativo. Pero si el sistema realiza trabajo, ese trabajo es positivo. Aquí el ventilador está haciendo trabajo sobre el gas, sobre el sistema, por eso es negativo. Ahora, también con respecto a la energía calorífica, mucho cuidado con esto. Si nosotros suministramos calor, vamos a dar calor al sistema, el calor es positivo. Pero si el sistema elimina o libera energía calorífica, el calor viene a ser negativo. Porque en algunos casos puede darse, un gas libera calor, expulsa. Entonces considera negativo. ¿Y qué pasa con la variación de la energía? La variación de la energía va a ser positivo cuando aumenta pues su energía, cuando aumenta la energía interna. Y esta variación de energía es negativa cuando disminuye
Cuando disminuye. ¿Y cuándo aumenta la energía? Cuando aumenta la temperatura. ¿Y cuándo disminuye? Cuando disminuye la temperatura. Mira, porque la energía es una función directa de la temperatura. Entonces, tenemos que tener claro también este concepto, esta ley o esta regla de signos para utilizar en la primera ley de la termodinámica. A ver, preguntita número 11. Preguntita número 11. Vamos a ver, solución. Te dice aquí, un gas ideal sigue el proceso mostrado. Aquí está ese proceso. Y me dice que recibe 20 kilojoules de energía en forma de calor. Vamos a determinar la variación de la energía interna. Variación de la energía interna de esta sustancia, de este gas. A ver, a ver. Aquí vamos a utilizar algunos conceptos, como por ejemplo la ecuación de estado. La temperatura siempre va a ser una hipérbola. Ya, ahorita vamos a graficar. Es una hipérbola. Muy bien. Entonces aquí tenemos volumen 1, 2. Tenemos por aquí la hipérbola, como te decía, de la temperatura. Está pasando por aquí. Aquí también tenemos, a ver, hasta aquí está. Listo. Y tenemos aquí un proceso isobárico, por cierto, mira. Isobárico. Y tenemos otra hipérbola de la temperatura. Aquí la temperatura, 100 Kelvin y 400 Kelvin. Ya, muy bien, aquí tienes dos. Muy bien, jóvenes estudiantes. Aquí nos dice, el gas ideal sigue este proceso. Ojo que está recibiendo 20 kilojoules de energía en forma de calor. Si está recibiendo, mira que ese calor es positivo. Me piden determinar la variación en su energía interna. Para hallar la variación de la energía interna, necesito calcular el trabajo en este proceso isobárico. Pero aquí en este proceso isobárico, yo no tengo la presión. Recuerda que necesita presión y la variación de volumen. Y tampoco tengo el volumen 1. Ya, tampoco tengo el volumen 1. Entonces tendríamos que utilizar alguna ecuación de estado que me permita determinar cuánto viene a ser la presión en 1. ¿Ya? Entonces con ello podríamos determinar algunos valores por aquí. A ver, a ver. En los estados termodinámicos. Vamos a poner, a ver. Aquí voy a considerar el estado A, termodinámico, y el estado termodinámico B. Ya, entre A y B. Mira lo que hago aquí. En los procesos de A a B. Ya, en los procesos de A hacia B. En este proceso voy a analizar en AB. Mira, mira. Presión en A por el volumen en A dividido entre la temperatura en A. Primero todo en A. Igual
B. Presión en B, volumen en B, temperatura en B. Y esto era la ecuación de estado que hemos visto en la teoría. Pero fíjate que entre A y B la presión es constante. Entonces, simplificamos la presión. Me quedaría, por lo tanto, volumen en A. ¿Cuánto es el volumen en A? V1. V1. Dividido entre la temperatura en A. Mira, ¿cuánto es la temperatura en A? 100. 100. Porque los 100 Kelvin están pasando por A. Igual al volumen en B. Mira, ¿cuánto es el volumen en B? 2. 2. Dividido entre la temperatura en B. ¿Qué temperatura está pasando por B? 400. 400. Entonces, el volumen 1, ¿a cuánto es igual? 200 entre 400, un medio, o 0,5 metros cúbicos. Mira, ya tengo el volumen 1, 0,5 metros cúbicos. Pero ahora necesito cuánto es la presión en A. Necesitamos la presión en A. A ver, voy a utilizar AB y voy a poner a ver aquí un punto C, ¿ya? C, sin que te molestes. Muy bien. Entonces utilizo ahora AC. ¿Listo? AC. En AC ahora. Voy a hacer lo mismo. Mira aquí. A ver, a ver. Y luego rellenamos, ¿no? Ya. Lo vamos a rellenar. Aunque ya no es necesario, creo que esta parte. Ya, mira, vamos a ver. Tengo aquí presión en A por el volumen en A dividido entre la temperatura en A va a ser igual a la presión en C por el volumen en C dividido entre la temperatura en C. Pero observa que en A y C la temperatura es 100. O sea, la temperatura es constante. Entonces, temperatura A, temperatura C, por ser constante, se va. Reemplazo. ¿Cuánto es la presión en A? P1. Ah, eso es lo que no conozco, pues. Presión en 1. ¿Cuánto es el volumen en A? 0,5, profe. Muy bien. Por 0,5. Igual, la presión en C. ¿Cuánto es la presión en C? 2, mira, ¿ven? 2. Entonces tengo aquí 2. Por el volumen en C. Ah, el volumen en C, ¿cuánto es? 2. 2. Listo. Entonces, la presión en 1 va a ser igual a 2 por 2, tienes 4. Entre 0,5, 8. Mira que tienes aquí 8 kilopascales. Como ya tenemos la presión en 1, que equivale a 8 kilopascales, jovencitos, aquí ustedes ya tienen el área. El área de esta figura. Ya tienes el área. Entonces, el área, ¿qué me va a determinar? El trabajo. El trabajo, entonces. El trabajo va a ser igual al área. Base por altura, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la base? De 0,5 a 2 tendrías 1,5. Multiplicado por la altura. ¿Cuánto es la altura? 8. 8. Ojo que está en unidades kilo. Ya lo voy a dejar ahí. 8, pues 8 kilos, ¿no? Ya, entonces ahí está. ¿Cuánto equivale? Tienes aquí 12, como lo he dejado en kilo, 12 kilojoules. Este es el trabajo. Pero me piden la variación de la energía. Muy bien. Entonces, primera ley. Primera ley. Calor igual a trabajo más la variación de la energía. Mira, esto es tu primera ley. ¿Cuánto es el calor que le estamos brindando? El enunciado me dice. Recibe 20 kilojoules de energía. Entonces, el calor va a ser 20 kilojoules igual al trabajo
12 kilojoules. 12 kilojoules más la variación de la energía. Ay, ay, ay. La variación de la energía, entonces, mira, 20 menos 12. 8 kilojoules. 8 kilojoules. Ahí está. Si hacemos esta secuencia de cómo hemos desarrollado, tendrías el paso 1. Segundo lugar, hicimos esto. Tercer lugar, hemos determinado el trabajo. Y cuarto lugar, hemos empleado la primera ley de la termodinámica. Problema Profesor, número 1. Sí, dime. disculpe, no le entiendo. ¿Por qué está tomando 8 como altura? ¿Porque está empezando desde cero? Claro, pues, todo el área. Desde abajo, ¿cuánto es todo el área desde abajo? Todito, Ah, todito, ve, todito, esto, todito. Desde cero, pues. ¿Por qué desde cero? Porque aquí no hay un ciclo. Es desde abajo. Pues en mi gráfico que tenía ahí al costadito, todito, ¿ve? Desde abajo, desde cero. Pero si fuera un ciclo, solamente una partecita encerrada, pero aquí no hay ciclo, pues. Aquí no hay ciclo. ya, profesor. Okis. Siguiente, 12. La gráfica muestra el ciclo termodinámico realizado por una máquina térmica que contiene un gas ideal. Determine la cantidad de trabajo desarrollado por la máquina térmica en un ciclo. Está bastante operativo algunos ejercicios aquí. Vamos a hacerlo, mira. Solución. Listo. Dice que la máquina está mostrando este ciclo y para determinar la cantidad de trabajo desarrollado por la máquina térmica, tendríamos que saber cuánto viene a ser la base y la altura. Para poder calcular, pues, base por altura. Entonces, solamente en forma geométrica, aquí vamos a tener que la presión kilopascal, me refiero a forma geométrica porque son área, la geometría que tienen estos procesos. Por aquí tienes 2, 6, 0. Y vamos a tener el proceso cíclico. Hasta por allí, luego aquí y luego viene por aquí. Ya, así estaría. Temperatura T. Por aquí tienes una temperatura 3T. Y por aquí una temperatura 5T. Para poder determinar cuánto viene a ser el área de esta figura, necesitamos el volumen V. Voy a ponerle un volumen 2. Ese volumen necesito. También necesitamos la presión constante en este proceso. Voy a ponerle aquí presión 1. Conociendo estos dos valores ya tengo. Entonces, mira, nuevamente tengo aquí A, B. ¿Ya? Entonces, punto número 1. Aquí abajito la vamos a hacer. 1. Presión en A, volumen en A, dividido entre la temperatura en A, es igual a la presión en B por el volumen en B, dividido entre la temperatura en B. Pero como puedo ver en A y B, el volumen 6 es constante. Entonces, volumen A y volumen A lo volamos, ¿no? Me quedaría presión en A. ¿Cuánto es la presión en A? 2. 2. Dividido entre la temperatura en A, T. T. Igual, la presión en B, P1. P1. Dividido entre la temperatura B. Mira la temperatura B, 3T. 3 veces T. Ah, ya. Entonces aquí T con T. Chao. Yo tengo entonces aquí, a ver, aquí abajito, la presión 1 va a ser 2 por 3, 6 kilopascales. Ya tengo la presión en 1. Ya, eso era lo que necesitaba. Aquí está, ¿vale? 6. Listo.
Paso número 2. Voy a determinar el volumen 2. Entonces voy a ubicar aquí un punto C, pues, ¿ya? Un punto C. Entonces digo lo siguiente, a ver. Entre B y C, presión en B, volumen en B, dividido entre la temperatura en B, va a ser igual a la presión en C, volumen en C, temperatura en C. Pero entre B y C, como puedes ver, la presión es constante. Y si es constante, simplificamos. Entonces, solamente me quedaría volumen en B. ¿Cuánto es el volumen en B? 6. Temperatura en B, 3T. Volumen en C, aquí está, V2. Temperatura en C, 5T. 5T. Profe, T con T también. Simplificamos. 6 entre 3, 2. Por 5, 10. Ya. El volumen 2 va a ser de 10 metros cúbicos. Entonces, aquí está el volumen 2. Igual a 10 unidades. Con eso ya tienes el área. Pues ya, con eso, como quien dice, ya no te pases. No creo que no lo puedas determinar. Entonces, aquí tienes el área de este ciclo. Pero sí, date cuenta aquí en esta área, el ciclo viene a ser horario. Y si es horario, el trabajo va a ser positivo. Entonces, 3. El trabajo va a ser el área. Base por altura entre 2. ¿Cuánto es la base? De 6 a 10 sería 4. Multiplicado por la altura. De 2 a 6, ¿cuánto es la altura? 4. Base por altura entre 2. El trabajo en este proceso cíclico. Horario 8 kilojoules. 8 kilojoules. Preguntita, a ver, número 13. A ver. Te dice un reservorio térmico a 1000 Kelvin transfiere 125.400 joules de calor a una máquina térmica de Carnot durante un ciclo termodinámico. Si el trabajo neto de la máquina térmica es 2 por 10 a la menos 4 joules, la temperatura del reservorio térmico de baja temperatura en Kelvin aproximadamente es... A ver. Vamos a tener aquí... Ya, a ver. Me dice un reservorio térmico a 1000 Kelvin. Está transfiriendo calor a una máquina térmica de Carnot. A ver, tendríamos en este caso a ver, el esquema de nuestra máquina térmica, ¿ya? Ya. Por aquí tienes la máquina térmica. La máquina térmica. Muy bien. Esta máquina térmica absorbe cierta cantidad de calor. Realiza un trabajo y expulsa o libera energía. Un calor B.
el reservorio que tiene alta temperatura, ¿verdad? Y un depósito baja temperatura. La temperatura alta, de acuerdo al enunciado, me dice 1000 Kelvin. 1000 Kelvin. El calor que está transfiriendo es 125.400. Este calor A, 125.400 joules. Durante un ciclo termodinámico, si el trabajo neto de la máquina, mira, ¿cuánto es el trabajo neto? Debe ser 2 por 10 a la cuarta aquí. Si no, ¿ya qué clase de máquina será? Pues es 2 por 10 a la menos 4. Casi no hace trabajo. Entonces, 20.000. Vamos a determinar la temperatura baja. Esta temperatura B. Ya, para ello, nosotros tenemos que determinar en primer lugar el calor B. Este calor B aquí. A ver. El calor B viene a ser el calor A menos el trabajo. Este calor menos el trabajo, la diferencia es esto de aquí. ¿Listo? La diferencia. Entonces, tenemos aquí calor B igual calor A 125.400 menos el trabajo 20.000 menos el trabajo. ¿Listo? Entonces tenemos un calor B. 105.400, ¿no? Joules. Ya tengo el calor B. Ahora, aquí existe lo que se conoce como la relación de Kelvin. Ya, la relación de Kelvin. ¿En qué consiste la relación de Kelvin? En lo siguiente. Los calores son proporcionales a sus respectivas temperaturas. Quiere decir, temperatura B es a temperatura A, como calor B es al calor A. Quiere decir que las temperaturas y los calores son directamente proporcionales. Reemplazando los datos, tenemos temperatura B, esa es la temperatura que vamos a calcular. Temperatura B es a la temperatura A. La temperatura A es 1000 Kelvin. ¿Cuál? Calor B, 105.400. Dividido entre el calor A y el calor A, 125.400. ¿Listo? 125.400. Muy bien. Entonces, me están pidiendo aquí determinar un valor aproximado, ¿no? Aproximado. ¿Ya? La temperatura B, me parece aquí, el valor que más se aproxima, voy a tener un valor de 840,5 Kelvin. Más o menos aproximado a 841 Kelvin.
Respuesta alternativa D. Preguntita número 14. A ver, preguntita 14. Una máquina térmica de Carnot recibe, nos dice, a ver, recibe 1200 kilojoules por minuto de calor desde un foco térmico a 727 grados Celsius. Voy a hacer el esquema aquí de nuestra máquina térmica. Ahí está. Entonces, por aquí tenemos a la máquina térmica. A ver si se puso, se ha alocado por aquí. Y ya tenemos la máquina térmica. Calor que absorbe la máquina. Tienes el calor que libera la máquina. Tienes el trabajo. Y a su vez por aquí tienes la alta temperatura y la baja temperatura. Muy bien. Dice que calor desde un foco térmico que está a 727 grados Celsius. ¿Ya? No podemos trabajar en Celsius. Tenemos que llevarlo a Kelvin. Entonces, 727 grados Celsius equivale, le sumas 273, tendrías entonces 1000 Kelvin. La temperatura a 1000 Kelvin. Dice, rechaza calor a un sumidero que está a 17 grados. 17 grados, no puedo trabajar en grados Celsius. 17 grados Celsius, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sumarle 273, ¿de acuerdo? Entonces, tendrías aquí ¿cuánto? 290. 290 Kelvin, ¿ya? Dice que esta máquina recibe, ¿cuánto de calor está recibiendo? 1200 kilojoules. 1200 kilojoules en cada minuto. En cada minuto. Vamos a determinar la potencia que entrega la máquina. O sea, tengo que calcular entonces el trabajo. Relación de Kelvin. A ver, relación de Kelvin. ¿Qué nos dice? Temperatura foco frío es a la temperatura foco caliente como calor que va al foco frío, calor, foco caliente. Muy bien, reemplazamos los datos. A ver, temperatura foco frío, 290. 290. Entre la temperatura alta, 1000. 1000. Igual, calor B. Calor B. Entre calor A, 1200. Ojo que aquí está en unidades kilo. ¿Listo? Está en unidades kilo. Muy bien. Entonces voy a tener aquí la cantidad de calor B. Calor B. Equivalente a 348 kilojoules. Entonces, si el calor B equivale a 348 kilojoules por minuto, entonces el trabajo viene a ser la diferencia de estos calores. Calor A menos el calor B. La diferencia de los calores. Trabajo. ¿Cuánto es el calor A? 1200. Menos el calor B. Menos el calor B. 348. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estaría el trabajo que realiza la máquina. 800
52 kilojoules. Este es el trabajo que realiza la máquina. Ya, esto es el trabajo neto. ¿De acuerdo? Trabajo neto. Pero aquí nos están pidiendo calcular la potencia neta que entrega la máquina. Recuerda que la potencia viene a ser el trabajo entre el tiempo. Ya, trabajo entre tiempo. Esta es la potencia. Ya, a ver, vamos a encerrar aquí. Aquí tienes la potencia. Y esta potencia se mide en unidades. El trabajo viene a ser en joule. El tiempo viene a ser en segundo. Joule entre segundo me debe dar los watts. Es el watt. Y me piden, mira, ve, determinar en kilowatt. Yo lo que he determinado es el trabajo. Yo no voy a marcar directamente aquí 852. Tengo que determinar la potencia. Entonces, la potencia neta va a ser igual al trabajo. Aquí está. 852 kilojoules. Entre tiempo, pero estos 800 kilojoules, ¿en qué unidades, en qué unidades de tiempo se está dando? Todo lo he considerado por minuto. O sea, 852 kilojoules por minuto. Entonces, yo tengo que llevarlo el tiempo ya no minutos, sino en segundos. Un minuto tiene 60 segundos. 60 segundos. Entonces, 852 entre 60. Voy a tener una potencia neta de 14,2. Como estaba en unidades kilowatts. Aquí tienes entonces 14,2 kilowatts. Esta es la potencia neta que tiene este sistema termodinámico. Bien, jovencitos, entonces en eso consiste la termodinámica. Ahí tienes un ejercicio 15 para que puedas practicar. ¿Ya? Entonces, primera ley de la termodinámica, que es la que más se utiliza, calor igual a trabajo más variación de energía. Hemos visto el trabajo en sus diversas formas, cuando es proceso isobárico, isotérmico. El proceso es isocórico, cuando no hay variación de volumen. La variación de la energía, cuando es un gas, por ejemplo, es un gas monoatómico de repente. También hemos visto. ¿Ya? Hemos visto los procesos cíclicos, cuando se da un ciclo horario antihorario. Hemos visto cómo separar, por ejemplo, el trabajo en varios procesos. Hemos visto qué relación tiene la ecuación de estado con la temperatura. Estamos viendo aquí en este caso los últimos ejercicios, las máquinas de Carnot, máquinas térmicas, donde estamos determinando la relación de Kelvin que existe entre las temperaturas y los calores que absorben o liberan una máquina térmica. Muy bien, jovencitos, entonces aquí viene una herramienta que hemos trabajado para que en algún momento puedas repasar. ¿Ya? Listo. Eso sería toda la sesión entonces por el día de hoy. Ya, muchísimas gracias pues por su atención y ya nos estaríamos reuniendo, Dios mediante, la próxima clase. ¿Ya? Cuídense mucho, chicos, y hasta la próxima sesión. Hasta la próxima, profesor. Hasta la próxima, profesor. Chao, chao, chicas, chicos. Cuídense. Gracias, profesor. Bye. A ustedes, muchas gracias.